Hoy dormirás en paz, porque el Espíritu Santo irá a visitarte para traer tranquilidad y renovación. Abre tu corazón y deja que la palabra de Dios caiga como semillas. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Así está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 8. Recibe esta palabra como un abrazo del cielo sobre tu vida ahora. No importa cómo fue tu día. No importa cuántas batallas enfrentaste en silencio. Hay un Dios que continúa trabajando mientras tú descansas. Él multiplica victorias que ni siquiera imaginas. Prepara respuestas que aún no han llegado a tus ojos, pero ya fueron liberadas en el mundo espiritual. Inspirado en aquel poderoso mensaje, mientras tú reposas, el Señor sigue actuando, silencioso, constante y fiel. Tal vez hoy sentiste el peso de responsabilidades, decisiones difíciles, palabras que hirieron o expectativas que no se cumplieron. Tal vez sonreíste a todos, pero por dentro llevabas un cansancio que nadie percibió, y aún así llegaste hasta aquí. Eso no es coincidencia. Eso es sustento. El Salmo 127, versículo 2, declara que no sirve de nada levantarse temprano y acostarse tarde, comiendo el pan de dolores, porque a sus amados Él les da mientras duermen. Entiende esto profundamente. Dios no depende de tu esfuerzo extremo para actuar. Él responde a tu fe. Él honra tu entrega. Él trabaja cuando tú confías. Respira profundo ahora y percibe algo muy importante. No estás sola en este camino, incluso cuando el silencio parece demasiado grande, incluso cuando las respuestas parecen lejanas, el Señor está presente. El libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice: No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, y te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta no es solo una frase bonita, es una promesa viva. Él te sostiene, Él te ayuda, Él te fortalece. Tal vez exista una preocupación específica que insiste en volver a tu mente, algo que intentaste resolver de todas las formas, pero aún no encontraste salida. Escucha con atención. Hay batallas que no se vencen con las propias manos, sino con rodillas dobladas y el corazón rendido. En Éxodo, capítulo 14, versículo 14, está escrito: El Señor peleará por vosotros y vosotros callaréis. Un momento en el que el mayor acto de valentía es aquietar el alma y confiar, y ese momento puede ser ahora. Hoy voy a hablarte sobre algunos salmos y versículos de la palabra de Dios, pero antes de continuar, asegúrate de que ya has presionado el botón de me gusta, pero solo hazlo si eres una persona que ama a Jesucristo con todo tu corazón. Si es posible, escribe: Mi salvación está en Cristo Jesús. Ahora necesito decirte algo que puede transformar tu manera de afrontar los días difíciles. Está escrito en Nahum, capítulo 1, versículo 7. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que confían en Él. Esto no es solo una declaración sobre el carácter de Dios, sino una declaración sobre su cuidado personal por ti. Él conoce a quienes confían en Él. Esto significa que ve tu lucha silenciosa por mantenerte firme. Ve cuando respiras hondo para no desmayar. Sabe cuando la ansiedad intenta dominar tus pensamientos, pero aún así decides creer. Quiero que te detengas un momento, que esta verdad se arraigue en tu corazón, porque a menudo
leemos versículos como este de pasada, como si fueran palabras bonitas para decorar una pared o compartir en redes sociales. Pero este versículo de Nahum no fue escrito para embellecer nada, fue escrito para quienes estaban en el fondo. Nahum le escribió a un pueblo que vivía oprimido, que conocía el peso del miedo, que despertaba sin saber si llegaría al día siguiente. Y fue precisamente a este pueblo, en ese estado, a quien Dios envió para decirle: yo soy bueno, soy una fortaleza, y conozco a quienes confían en mí. Piensa en lo que significa ser conocido por Dios. No ser conocido como un número, no ser conocido como uno más entre miles de millones. Ser verdaderamente conocido, como solo alguien que te ama de verdad puede conocerte. Él sabe tu nombre. Él sabe lo que llevas dentro. Él sabe qué pensamiento te despierta tras 3 de la mañana. Él conoce la palabra que, cuando alguien la pronuncia, aún duele. Él conoce el sueño que casi abandonaste. Él sabe todo esto, y aún así, elige estar cerca. Aún así, elige ser tu fortaleza. Quizás hoy sientas una angustia oculta en tu corazón, algo que no puedes explicar, pero que sientes. Y es precisamente para estos momentos que la palabra dice que Él es una fortaleza. Una fortaleza no es la ausencia de problemas, es protección en medio de ellos. Es refugio cuando el viento sopla fuerte. El Salmo 145, versículo 18, declara: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan con sinceridad. Dios no está lejos de tu dolor. Se acerca cuando lo invocas con sinceridad. Necesito hablar de esta angustia que sientes, pero no puedes nombrar, porque es más común de lo que parece y a la vez muy solitaria. Hay días en que estás rodeada de gente, pero te sientes completamente sola por dentro. Hay días en que todo funciona en la superficie, el trabajo, la casa, la rutina, pero algo dentro te pesa demasiado. Hay días en que sonríes porque eso es lo que se espera de ti, pero por dentro te aferras a algo que ni siquiera sabes cómo empezar a soltar. Esta angustia sí tiene nombre, incluso cuando no lo encuentras, y su nombre llega a Dios incluso antes de llegar a tus labios. La palabra no dice que Él es fortaleza solo cuando puedes explicar lo que sientes. No dice que Él actúa solo cuando la oración sale perfecta y articulada. Él es fortaleza en el día de angustia, en el día en que te quedas sin palabras, en el día en que orar es solo llorar en el baño con la puerta cerrada, en el día en que lo único que puedes decir es: Señor, no estoy bien. Eso es suficiente. Eso es fe, y Él escucha. Piensa en cómo funciona una fortaleza. No detiene la tormenta que ocurre afuera, no cambia el clima, no hace que el enemigo desaparezca de la vista, pero dentro de ella estás protegido. Tienes tierra firme bajo tus pies incluso cuando todo a tu alrededor tiembla. Así es exactamente como Dios actúa en la vida de quienes confían en Él. No prometió que no tendrías días difíciles. Prometió que en esos días no estarías solo y que su protección sería real, concreta y presente. Y si el miedo intenta decirte que no podrás soportarlo, recuerda lo que está escrito en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Hay un límite establecido por Dios mismo. La lucha puede ser intensa, pero no es mayor que la gracia que te sostiene. Este versículo es una de las promesas
más importantes de toda la Biblia, porque no dice que será fácil, dice que hay un límite. Que Dios, que te conoce completamente, sabe exactamente hasta dónde puedes llegar y no permitirá que la presión supere ese punto sin también ofrecerte una salida. Recuerdo momentos en mi vida en los que pensé que había llegado a mi límite, cuando pensé, no puedo con esto. Y fue precisamente en esos momentos que me di cuenta de que la gracia es más grande que el peso, no porque el peso hubiera desaparecido, sino porque algo en mi interior me sostenía de una manera que no me pertenecía. Eso es lo que hace la gracia. No te libera de la dificultad, te lleva dentro de ella, y cuando miras atrás después de pasar por una etapa difícil, te das cuenta de que había una fuerza que no era tuya, había un apoyo que venía de fuera. Era Él, siempre es Él. No necesitas ser fuerte todo el tiempo, necesitas confiar, y confiar no es ignorar el problema, es reconocer que hay un Dios más grande que tú. Ahora mismo, al escuchar estas palabras, el Señor sigue siendo tu fortaleza, Él te conoce, Él te sostiene, y nada de lo que sucede escapa a su control. Necesito que entiendas lo que significa no tener que ser fuerte todo el tiempo, porque esta idea de que tienes que soportarlo todo, de que no puedes mostrar debilidad, de que necesitas resolver problemas, encargarte de las cosas, mantener la calma y seguir sonriendo, te cansa de una manera que ningún descanso humano puede aliviar. Fuiste creado para depender de Dios. Esto no es debilidad, es sabiduría, es la postura más inteligente que un ser humano puede tener ante la vida. Reconocer que Dios existe y que tú no eres Él. El profeta Isaías escribió en el capítulo 40, versículo 31, «Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán». Pero observen el comienzo de esta promesa, comienza con la espera, con la dependencia, con la postura de quien reconoce que la fuerza no viene de adentro, sino de arriba. Antes de volar, antes de correr, antes de caminar, está el acto de esperar en Él, y esperar no es quedarse quieto sin hacer nada, es confiar mientras actúas, es creer mientras caminas, es apostar por Dios, incluso sin ver aún el resultado. Y quiero hablarte a ti, que estás cansada de esperar, que llevas mucho tiempo orando por lo mismo, que a veces tu fe flaquea, no porque no creas, sino porque el tiempo pasa y la respuesta no ha llegado como imaginabas. Dios no te ha olvidado. Su silencio nunca es abandono. A veces, Él está trabajando en capas que tus ojos aún no pueden ver. A veces, la respuesta se está preparando con tanto cuidado que tarda más de lo que quisieras, pero Él es fiel, siempre ha sido fiel. Y la misma fidelidad que lees en las historias de otras mujeres en la Biblia, en las historias de Sara, Ruth, Ana y María, esa fidelidad también es para ti. El Salmo 23, versículo 4 dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Puede que estés atravesando un valle ahora mismo, un lugar oscuro e incierto, donde no puedes ver el final. Pero la promesa no es que el valle desaparecerá. La promesa es que no estás solo en él. Él está contigo, en el valle, en medio de él, dentro de la dificultad, no afuera, esperando a que salgas. Esto lo cambia todo, porque cuando sabes que no estás solo, puedes dar otro paso. Cuando sabes que hay una presencia real a tu lado, el miedo pierde su poder, no desaparece por completo, pero pierde fuerza, y a veces eso es todo lo que necesitas para seguir adelante, saber que alguien está contigo. Quiero decirte algo con toda la claridad que puedo. Lo que sientes le importa a Dios. Tu dolor no es tan pequeño que no pueda alcanzarlo. Tu lucha no es insignificante comparada con las cosas más grandes del mundo. Para Él
eres lo más importante. Tú, con tu nombre, tu historia, tus cicatrices, tus miedos, tus esperanzas, que aún sobreviven después de todo, tú importas. Y confiar en Él no es una actuación, no es fingir que todo está bien cuando no lo está, no es publicar versículos mientras lloras por dentro. Confiar es ser honesto con Él, es abrir el corazón y decirle: tengo miedo, estoy agotado, no sé qué va a pasar. Y al mismo tiempo decir: pero elijo seguirte, elijo creer que eres bueno, elijo no rendirme. Esa decisión tomada en medio del dolor es la fe más poderosa que existe. El Señor es bueno, es tu fortaleza en el día de la angustia. Él te conoce, está cerca. La lucha tiene sus límites, la gracia te sostiene. No necesitas ser fuerte solo, necesitas confiar. Y nada, absolutamente nada de lo que sucede en tu vida ahora mismo escapa a su cuidado. Esto es cierto hoy, seguirá siendo cierto mañana, y puedes descansar en ello. Hay una fuerza que nace del silencio de la confianza, y pocos se dan cuenta de ello. Está escrito en Isaías 30, versículo 15. En el arrepentimiento y la quietud está vuestra salvación, en la tranquilidad y la confianza está vuestra fuerza. Observa qué profundo es esto. Tu fuerza no está en la agitación, no está en intentar resolverlo todo de una vez, no está en cargar el mundo sobre tus hombros. Tu fuerza está en la quietud, está en la decisión de confiar cuando todo en tu interior quiere desesperar. Y sé que esto no es fácil, porque cuando la vida se pone difícil, cuando llegan las facturas, cuando la relación flaquea, cuando la salud te preocupa, cuando los hijos te mantienen despierto por la noche, el instinto natural es correr, actuar, intentar controlarlo todo a la vez. A menudo creemos que descansar es debilidad, que permanecer en silencio ante un problema es lo mismo que rendirse. Pero Dios, en su infinita sabiduría, dice exactamente lo contrario. Dice que la salvación ocurre en la quietud, que la fuerza se revela en la tranquilidad. Esto no es pasividad, no es complacencia, no es ignorar lo que está sucediendo. Es una elección activa, una decisión deliberada de poner el problema en manos de aquel que realmente puede resolverlo. Quizás tu mente esté acelerada pensando en el mañana, en responsabilidades, en respuestas que aún no han llegado. Pero Dios no te llamó a vivir en constante alerta, te llama a descansar en Él. En Lamentaciones 3, versículo 26 está escrito: bueno es esperar y aguardar en silencio la salvación del Señor. Hay poder en esperar en silencio. No es pasividad, es fe madura. La fe madura es la que ya ha pasado por el fuego y ha aprendido que Dios no falla. Es la que mira atrás y reconoce: cada vez que pensé que no lo lograría, Él proveyó. Cada vez que el camino parecía cerrado, una puerta se abrió. Cada vez que el llanto perduró toda la noche, el gozo llegó a la mañana, tal como lo promete el Salmo 30, versículo 5. La fe madura no necesita ver para creer, espera en silencio porque ya conoce el carácter de Dios, y conocer el carácter de Dios lo cambia todo. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas veces anticipaste un dolor que nunca llegó? ¿Cuántas veces pasaste noches en vela por un problema que se resolvió solo? ¿Cuántas veces el peor escenario que imaginaste simplemente no se materializó? La mente humana tiene una tendencia natural a lo que los académicos llaman catastrofismo, que es la capacidad de transformar
un pequeño problema en una gran tragedia mental. Y cuando eso sucede, la ansiedad se apodera de nosotros, el corazón se acelera, la paz desaparece y empezamos a vivir no en el presente, sino en un futuro que aún no existe. Jesús lo sabía, por eso en el Sermón del Monte, registrado en Mateo 6 versículos 25 al 34, dedicó una larga enseñanza precisamente a la ansiedad. Dijo: «No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán». Y luego preguntó algo hiriente: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? En otras palabras, Jesús estaba diciendo que la preocupación no resuelve nada, no añade un solo día, una sola solución, una sola salida. Solo roba el hoy. Y hoy es el único día que tienes. El ayer ya pasó y no puedes volver a él para cambiar nada. El mañana aún no ha llegado y no puedes llegar antes de tiempo. Pero hoy, este momento, es tuyo. Y la pregunta sigue siendo: ¿qué vas a hacer con él? ¿Vas a pasar este día preocupándote por lo que pueda pasar o vas a elegir confiar en lo que ya está en tu mañana? Porque Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. Él ya ve tu mañana, ya conoce el desenlace de la situación que te quita el sueño. Y aún así te dice: confía, descansa, ten paz. No porque el problema no sea real, sino porque Él es más grande que el problema. En Jeremías 29, versículo 11, Él mismo declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Dios tiene un plan para tu vida y ese plan es bueno, incluso cuando las circunstancias indiquen lo contrario. Y cuando la preocupación insista en volver, recuerda lo que dice el Salmo 62, versículo 1. Mi alma espera en silencio, solo en Dios. De Él viene mi salvación. El alma encuentra equilibrio cuando decide esperar en Dios. No necesitas anticipar dolores que aún no han llegado, no necesitas sufrir por situaciones que ni siquiera existen. Hay algo muy hermoso en este versículo que debe destacarse. El salmista no dice que su situación se resolvió, no dice que el problema había desaparecido, dice que su alma esperaba en silencio en Dios. Esto significa que el problema podía seguir presente, la tormenta podía seguir azotando, pero el alma había encontrado un lugar de descanso en medio del tormento. Y ese lugar es Dios. No la ausencia del problema, no la resolución inmediata, sino la presencia de Dios en medio del problema. Esto me recuerda una historia que se desarrolla en Marcos 4 versículos 35 al 41. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cruzando el mar de Galilea cuando se desató una gran tormenta. Las olas rompían con tanta fuerza que la barca estaba a punto de ser sumergida. Los discípulos entraron en pánico y Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Cuando lo despertaron desesperados, gritando que iban a morir, se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: «¡Calla! ¡Enmudece!». Y hubo una gran calma. Y entonces se volvió hacia los discípulos y les preguntó: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Observa atentamente esta escena. Jesús dormía en la barca, estaba presente en la misma tormenta que enfrentaban los discípulos. No estaba ausente, no se había ido. Estaba allí, en la misma barca, pero en paz. Y su paz
no dependía de las circunstancias. Su paz provenía de su interior, de una confianza inquebrantable en el Padre. Y es precisamente esta paz la que Él quiere darte. En Juan 14, versículo 27 dice: «La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No se turben sus corazones ni tengan miedo». La paz que Jesús ofrece es diferente a cualquier cosa que el mundo pueda dar. El mundo ofrece paz cuando todo va bien. Jesús ofrece paz en medio de la tormenta. Y necesitas saber que esta paz está disponible para ti ahora, no después de que la situación se resuelva, no cuando las cosas mejoren. Ahora, en medio de la confusión, en medio de la incertidumbre, en medio de las preguntas sin respuesta. Filipenses 4 versículos 6 y 7 dice: «No se inquieten por nada. Más bien, en toda situación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Observa la promesa. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, una paz que no tiene sentido racional, una paz que tu mente no puede explicar. Una paz que el mundo mira desde afuera y pregunta cómo puede estar tan tranquilo en medio de todo esto. Y la respuesta es sencilla: porque aprendió a confiar, porque comprendió que su fuerza no reside en la agitación sino en la quietud, porque encontró en ese silencio de confianza un lugar que ninguna circunstancia puede arrebatarle. Recuerdo una vez que me sentí muy ansioso por una situación que parecía completamente fuera de mi control. Quería actuar, correr, resolverla como fuera, pero en medio de todo eso, una palabra llegó con claridad a mi corazón: «Quédate quieto». Y en esa quietud, algo comenzó a calmarse, no porque la situación cambiara de inmediato, sino porque cambió la perspectiva. Cuando dejamos de intentar controlar lo que no nos corresponde, creamos espacio para que Dios actúe a su manera, que siempre es mejor que la nuestra. Eres amado por un Dios que nunca duerme, que nunca se distrae, que nunca te olvida. El Salmo 121, versículos 3 y 4, dice: «No permitirá que tu pie resbale. El que te cuida no se adormecerá. De hecho, el que cuida de Israel no se adormecerá ni dormirá. Mientras descansas, Él te cuida. Mientras estás quieto, Él obra. Mientras confías, Él actúa». La quietud que Él te pide no es señal de que se haya ido, es señal de que Él tiene el control, y quizás estés pasando por una situación donde la respuesta se demora, donde la sanidad no llega tan rápido como esperabas, donde la restauración parece lejana, donde aún no se ven señales de mejoría. En esos momentos, el silencio puede parecer abandono, la espera puede parecer olvido, pero no lo es. Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice: «Porque la visión aún tiene su tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará». Lo que Dios ha prometido para tu vida llegará. Puede que esté tardando mucho desde tu punto de vista, pero desde su punto de vista, está llegando en el momento oportuno. El tiempo de Dios no es lento, el tiempo de Dios es perfecto, y aunque la respuesta aún no ha llegado, Él te está preparando, te está moldeando, está edificando en ti una fe inquebrantable, una paz que no depende de las circunstancias, una fortaleza que no proviene de tus propios esfuerzos, sino de la confianza en Él. Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4,
dice que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia produce experiencia probada y la experiencia probada produce esperanza. El doloroso proceso que estás atravesando está produciendo algo en ti, no te está haciendo perder el tiempo, está forjando tu carácter. Ahora, respira hondo. La paz que buscas no reside en circunstancias perfectas, sino en una confianza inquebrantable. Dios tiene el control y en la confianza reside tu fuerza. Esta frase merece ser repetida lentamente. Dios sigue en control. No lo tenía y luego lo perdió. No intenta recuperarlo. Continúa presente, activo, soberano. El mismo Dios que dividió el Mar Rojo es el mismo que ve tu situación hoy, el mismo que multiplicó los panes y los peces para alimentar a 5.000. Es el mismo que conoce tu necesidad ahora, el mismo que resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba, es el mismo que puede restaurar lo que creías muerto en tu vida. Eres amado, cuidado y protegido, no porque seas perfecto, ni porque nunca falles, ni porque siempre tengas una fe inquebrantable, sino porque Él es fiel incluso cuando tú no lo eres, porque su amor no depende de tu desempeño, porque su gracia es suficiente para cubrir todas tus debilidades, como está escrito en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que no te culpes por tus debilidades, no te condenes por tener días en que tu fe parezca débil, no te avergüences de haber llorado, de haber dudado, de haberte sentido solo en medio de la tormenta. Eso es humano, y Dios te conoce en tu humanidad, y aún así te ama por completo. Lo que Él pide es que, incluso en la debilidad, incluso en las lágrimas, incluso en la duda, vuelvas tu mirada hacia Él, que elijas confiar, que dejes que tu alma espere en silencio en Él, porque es en este silencio de confianza donde comienza a nacer la fuerza más verdadera que jamás conocerás. Quizás exista una lucha silenciosa dentro de ti contra las comparaciones y los sentimientos de incompetencia. A veces parece que todos avanzan más rápido, logran más, experimentan algo más grande, pero hay un versículo poco recordado que habla precisamente de esto. Está escrito en Zacarías, capítulo 4, versículo 10. ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Dios no desprecia los pequeños comienzos, no mide tu vida por la apariencia externa de los resultados. Él ve los procesos, ve el crecimiento invisible. Y necesito que se queden aquí un momento con esta pregunta que Dios hace a través del profeta Zacarías. ¿Quién menosprecia el día de las pequeñeces? Es una pregunta, no una afirmación, y las preguntas en la Biblia suelen ser más poderosas que las respuestas porque nos obligan a detenernos y pensar. ¿Quién lo menosprecia? Nosotros lo menospreciamos, la cultura lo menosprecia, las redes sociales lo menosprecian, el sistema que valora los resultados rápidos, las grandes cifras, los logros visibles, menosprecia todo lo pequeño, silencioso, gradual. Pero Dios no. Él nunca menospreció el día de las pequeñeces. Al contrario, la mayoría de las historias más impactantes de la Biblia comienzan con algo que cualquier persona común ignoraría. Piensa en David. Cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, la familia de Isaí ni siquiera lo llamó a la reunión. Estaba en el campo pastoreando ovejas. Era el más pequeño, el más joven, el que nadie esperaba. Y mientras sus hermanos más altos, fuertes e imponentes desfilaban ante el profeta, Dios dijo que no, hasta que el olvidado del campo fue llamado y fue en él
que Dios vio a un rey, no porque David fuera el más preparado en apariencia, sino porque Dios miró el corazón y el corazón de David se estaba formando allí, en el anonimato, en el campo, pastoreando ovejas que nadie consideraba importante cuidar. Esto quiere decir que el lugar donde estás ahora mismo, ese que parece pequeño, anodino, sin público, sin me gusta, ese lugar puede ser exactamente donde Dios está formando algo en ti que durará mucho más que cualquier logro rápido. A menudo, lo que parece pequeño a tus ojos se construye con profundidad en el mundo espiritual. En Job capítulo 8, versículos 7, está escrito: Tu comienzo será pequeño, pero tu estado final será sumamente grande. El comienzo puede ser simple, pero el final será sorprendente. Dios obra por etapas, moldea el carácter antes de cumplir promesas. Quiero que vuelvas a leer este versículo de Job con calma. Tu comienzo habrá sido pequeño. Es una concesión. Dios no niega que el comienzo sea difícil, sencillo, a veces incluso humillante. Lo reconoce. Sí, es pequeño, sí, parece insignificante. Y sin embargo, el final será sorprendente. Dios no se avergüenza de tu comienzo, porque tú sí. Piensa en cómo funciona una semilla. Plantas una semilla de un árbol grande y durante los primeros días no ocurre nada visible. La tierra está quieta, parece que no ocurre nada, pero bajo la tierra algo ocurre en absoluto silencio. La semilla se está abriendo, echa sus primeras raíces hacia abajo. Incluso, antes de que brote nada, el crecimiento comienza de abajo hacia arriba, empieza en secreto, empieza donde nadie ve. Y solo después de un tiempo, cuando las raíces están firmemente arraigadas, aparece el tallo, y solo cuando el tallo es fuerte, brotan las hojas, y luego, mucho más tarde, el fruto. Tu vida está en este proceso, y el hecho de que aún no puedas ver el fruto no significa que nada esté creciendo. Podría significar exactamente lo contrario, que las raíces se están formando profundamente. Y las raíces profundas son lo que diferencia una planta que perdura de una que se marchita con la primera sequía. Sé que puede parecer una buena respuesta, pero es difícil contenerse cuando abres el teléfono y ves a ese compañero que parecía igual que tú hace unos años y ahora parece tan adelantado. Cuando ves el anuncio de un logro, el ascenso, la boda, la casa, el hijo, el proyecto exitoso, y por dentro sientes una mezcla de alegría y dolor que ni siquiera sabes cómo explicar. Quieres animarle, y de verdad que sí, pero al mismo tiempo una voz interior te pregunta: ¿y yo? ¿Cuándo me tocará? ¿Qué me pasa? Nada, no te pasa nada. Lo que está sucediendo es una cronología diferente, un proceso diferente, una profundidad diferente que se está formando. Y comparar tu detrás de escena con el escenario de otra persona nunca te dará una imagen real de nada. La Biblia habla directamente de esto. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 12, Pablo escribe que quienes se comparan y se miden unos con otros no tienen entendimiento. No es juicio, es observación. La comparación no produce entendimiento, no produce crecimiento, no produce paz. Produce ansiedad, frustración y una sensación constante de estar quedándose atrás cuando en realidad simplemente se está en otro camino. Cada vida tiene su propio ritmo, cada historia tiene una estructura que solo cobra sentido cuando lees el libro completo, no cuando lo abres por una página cualquiera en medio. Y las redes sociales siempre muestran la página central,
la del resultado, el logro, nunca los capítulos previos de trabajo invisible, de noches difíciles, de reinicios silenciosos. Si sientes que hoy das pasos lentos, no te desanimes. El verdadero crecimiento no se produce de inmediato. Crea raíces profundas y las raíces profundas sostienen un fruto duradero. No vas retrasado, te estás preparando. Lo que Dios ha comenzado en tu vida no quedará incompleto. Suelta las cargas de hoy y recibe el abrazo del cielo. Tu vida está en las mejores manos y nada de lo que Dios ha prometido para ti quedará inconcluso. Duerme en paz, porque tu victoria ya está siendo escrita en el mundo espiritual. Feliz es aquel que confía en el Señor, pues es del Señor de donde viene nuestra fuerza. No sé lo que estás enfrentando, pero sabe que solamente en Jesús encontrarás las respuestas para los desafíos. Confía en Él. Hoy quiero comenzar con una promesa que calienta el corazón y tranquiliza el alma. Está escrito en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esta palabra ya habla por sí sola. Existe un Dios que vela por ti incluso cuando todo parece estar silencioso y sin dirección. Él no duerme, Él no se ausenta. Él está siempre presente cuidando cada detalle que tú no logras ver, pero en el que necesitas confiar. Muchas veces, cuando cae la noche y el silencio se apodera de la casa, la mente comienza a gritar. Pensamientos sobre el futuro, sobre la salud, sobre la familia, sobre decisiones que necesitan ser tomadas, o incluso sobre dolores del pasado que aún sangran. Y es en esos momentos cuando necesitamos recordar quién es nuestro pastor. El Salmo 23 dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta no es solo una frase bonita, es una certeza. Cuando confiamos en el Señor como nuestro pastor, incluso en los valles más oscuros, Él está allí. No importa la estación de la vida que estés atravesando, ahora Él está contigo. Tal vez hoy haya sido un día difícil de lágrimas silenciosas, de palabras que hirieron, de noticias que sacudieron, o de batallas internas que nadie vio, pero Dios vio. Él conoce tu levantar y tu acostar. Él sabe dónde tu alma está cansada y dónde tu corazón necesita ser restaurado. La Biblia dice en el Salmo 62, no seré sacudido. Esta esperanza viva no falla. Dios nunca llega tarde. Él sabe exactamente el momento de actuar. Hoy te voy a hablar sobre algunos salmos y versículos de la palabra de Dios. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya hayas presionado el botón de me gusta, pero solo hazlo si eres una persona que ama a Jesucristo con todo su corazón. Si es posible, escribe así: Jesús es mi luz. Hay una invitación de Jesús que necesita ser escuchada con el corazón abierto. Está escrita en Mateo capítulo 11 versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Él no dijo que hay que ser perfecto ni fuerte. Llamó a los cansados, a los débiles, a los que ya no saben qué hacer, porque Él es descanso, Él es bálsamo, Él es renovación. Cuando recostamos la cabeza en la almohada, debemos aprender a ceder el control. Debemos confiar en que incluso mientras dormimos, Dios está obrando. Y aunque el miedo intente invadir la noche, recuerda el Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. No solo sobrevivirá, no solo resistirá, sino que descansará. Dios quiere darte descanso esta noche, no solo para tu cuerpo, sino para tu alma. Quiere acallar las tormentas que azotan tu interior. Hay una historia que me gusta contar. Se trata de una mujer llamada Clara. Vivía en un pequeño pueblo rural y tras perder a su esposo quedó con 3 hijos pequeños y una enorme deuda que pagar. Noches de insomnio sin saber qué hacer. Pero Clara se aferró al Salmo 46 que dice:
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Y cada noche, incluso llorando, declaraba en voz alta: Dios es mi refugio. Años después, Dios le abrió una puerta a través de un pequeño negocio de costura que inició en casa y que se convirtió en el sustento de su familia. Clara triunfó porque no renunció a su fe. Quizás estés pasando por una etapa en la que todo parece oscuro, pero incluso en la noche más oscura, las estrellas siguen ahí y Dios está por encima de ellas. Él lo ve todo, Él lo sabe todo y se preocupa. Recuerda Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda situación con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es para ti hoy. No importa lo que haya sucedido, Dios no se limita a tu pasado, tus fracasos, ni a las injusticias que otros te han cometido. Él es experto en nuevos comienzos. En Isaías capítulo 41, versículo 10 está escrito: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa, este es un pacto. Si tus pensamientos te pesan, ponlos ante Dios. Él quiere escucharte, quiere aliviarlos, quiere restaurarlos, quiere mostrarte que no tienes que cargar con todo, solo que el mañana no está perdido, que aún hay esperanza. Y que lo que parece imposible para el hombre es completamente posible para el Señor. Lo que necesitas hoy no es otra respuesta humana. Lo que necesitas es la voz de Dios que te dice: estoy contigo y Él está. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Él está ahí en tu habitación, en tu silencio, en tu suspiro de cansancio. Él está ahí. Nunca se ha separado de tu lado. Y en medio de las incertidumbres, nunca olviden las palabras de Juan, capítulo 14. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo habría dicho. Voy allá a prepararles un lugar. Hay un hogar eterno reservado para quienes creen. Esta vida aquí es fugaz. Los dolores aquí no durarán para siempre. Por lo tanto, si la tristeza intenta abrumar su corazón, alcen la vista al cielo, porque de allí viene su ayuda. El tiempo de Dios no es tardío ni apresurado. Es perfecto. Quizás estés esperando una respuesta, una sanación, un cambio en algún aspecto de tu vida, y parece que todo está paralizado sin señales de transformación. Pero la palabra nos enseña que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Cuando esperamos en Él, algo invisible sucede en nuestro interior. Aunque exteriormente parezca que nada cambia en nuestro interior, Dios nos moldea, nos sana y nos enseña. Trabaja en silencio, actúa entre bastidores y prepara lo mejor incluso cuando el escenario parece desfavorable. ¿Has notado alguna vez cómo la naturaleza nos enseña sobre el tiempo perfecto de Dios? Una semilla plantada no se convierte en árbol de la noche a la mañana. Permanece allí bajo tierra donde nadie la ve, y si la desenterraras para ver si crece, arruinarías el proceso. Pero bajo esa tierra oscura, las raíces se forman, se fortalecen y preparan esa planta para cuando finalmente brote. Dios hace lo mismo contigo. Lo que parece un retraso es en realidad una preparación. Lo que parece ausencia es un trabajo profundo que tus ojos aún no pueden ver. ¿Conoces ese aspecto de tu vida que te causa más ansiedad? Podría ser tu salud, tus relaciones, tu situación financiera o incluso tu fe que parece débil. No lo ignores. Entrégalo. Habla con Dios exactamente como te sientes. Él no espera palabras bonitas. Quiere la verdad de tu corazón. Recuerda el Salmo 62, versículo 8. Confíen en Él en todo momento.
Derrámenle su corazón porque Dios es nuestro refugio. Abrir tu corazón no significa ser cortés ni controlar tus emociones ante Dios. Significa llorar, gritar, si es necesario cuestionar, expresar miedo, ira y cansancio. Observa los salmos. David no tuvo miedo de ser brutalmente honesto con Dios. Dijo: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué te has escondido de mí? ¿Y sabes qué pasó? Dios nunca lo rechazó por eso. Al contrario, David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Eso debería liberarte. No necesitas fingir que estás bien cuando no lo estás. Dios ya sabe cómo te sientes, solo quiere que confíes en Él lo suficiente como para ser transparente. Cuando abres tu corazón ante Dios, Él lo reúne todo y restaura. No te rechaza porque estés cansado o tengas dudas. Te da la bienvenida. Jesús mismo dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar». Eso está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Esa invitación sigue vigente hoy ahora. Este verso no es solo poesía, es una verdadera invitación para ti que estás exhausto, para ti que despiertas ya cansado, para ti que cargas con el peso de responsabilidades que parecen mayores que tus fuerzas, para ti que has estado intentando resolverlo todo solo y sientes que vas a derrumbarte. Jesús te dice: sé que estás al límite, sé que ya no puedes más. Ven a mí, deja de intentar ser fuerte todo el tiempo. Déjame llevar esto contigo. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Él no promete quitarte todos los problemas de inmediato, promete aliviarlos. Esto significa que aunque la situación siga siendo difícil, la carga será diferente cuando Él esté a tu lado llevándola contigo. Quiero compartir con ustedes la historia de un hombre llamado Andrés. Vivía en el sur de España y lo perdió todo tras una crisis familiar y financiera. Desesperado, intentó quitarse la vida. Pero una mañana temprano, mientras vagaba sin rumbo por las calles de su ciudad, escuchó a un grupo cantar a lo lejos: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Fue como si algo en su interior despertara. Andrés decidió entrar en esa pequeña iglesia. Esa noche no solo escuchó la palabra, sino que tuvo un encuentro con Jesús. Y todo empezó a cambiar. Fue restaurado por dentro. Hoy ayuda a personas que están pasando por lo mismo que él, porque Dios transforma el dolor en propósito. La historia de Andrés nos muestra algo poderoso. Dios puede encontrarte en tu momento más oscuro. No necesitas estar bien para acercarte a Él. No necesitas tener tu vida organizada. No necesitas tener todas las respuestas. De hecho, es precisamente cuando no te queda nada que Dios puede mostrarte que Él es todo lo que necesitas. Quizás estés leyendo esto ahora y te sientas identificado con la desesperación de Andrés. Quizás hayas pensado en rendirte. Quizás lo has intentado tantas veces que ya no le ves sentido a continuar. Necesito decirte, tu vida tiene valor. Tienes un propósito. Y aunque no lo veas ahora, Dios sí. Él te creó con una intención. Te conoce profundamente. Y tiene planes para ti que van mucho más allá del dolor que sientes hoy. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, está escrito: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Dios no está planeando su destrucción, está planeando su futuro, un futuro con esperanza, con paz y con restauración. Si crees que Dios te ha olvidado, mira la cruz. Es la mayor prueba de amor que el mundo haya conocido. Dios no es catimón, y a su propio Hijo para salvarte. ¿Crees que te dejará solo ahora? En Romanos capítulo 8, versículo 32 está escrito: «El que no escatimó y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará generosamente junto con Él todas las cosas?». Piensa en esto por un momento. El Dios que creó el universo entero, que puso las estrellas en el cielo, que formó las montañas y los océanos, ese mismo Dios te ama tanto, que envió a Jesús a morir en tu lugar,
no porque lo merecieras, sino porque decidió que lo vales todo. Si lo hizo cuando aún estabas lejos de Él, ¿cuánto más ahora que eres su Hijo? Si dio el regalo más grande, la salvación por medio de Jesús, ¿por qué negaría algo menor como la provisión, la sanación o la guía? A veces nos da tanto miedo que Dios no nos ayude, que olvidamos mirar atrás y ver todo lo que ya ha hecho. ¿Cuántas veces has pensado que no tendrías éxito pero lo lograste? ¿Cuántas puertas se abrieron cuando parecían cerradas? ¿Cuántas veces tuviste justo lo que necesitabas en el momento justo? No fue suerte, no fue coincidencia, fue la fidelidad de Dios. Entiende esto. El cielo sigue abierto sobre ti. Dios aún tiene planes. Aún hay promesas por cumplir. Aún hay capítulos de tu historia que Él mismo escribe con detalle y cuidado. Lo que hoy parece silencio mañana será un testimonio. ¿Sabes cómo lo sé? Porque Dios no cambia. En Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: «Porque yo el Señor no cambio». El Dios que dividió el mar rojo es el mismo hoy. El Dios que hizo caer muros con un grito es el mismo. El Dios que multiplicó los panes y los peces es el mismo. El Dios que resucitó a Jesús es el mismo que está contigo ahora. No ha perdido su poder, no ha perdido su amor, no te ha olvidado. Y si has estado pasando noches difíciles, si no logras conciliar el sueño, si el miedo te ha paralizado, escucha lo que está escrito en el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y así también dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Esta palabra es para quienes confían, es para quienes entregan su carga, es para quienes descansan no porque la situación se haya resuelto, sino porque saben en quién han creído. Sé lo que es estar despierto en mitad de la noche, con la mente acelerada pensando en facturas, problemas, preocupaciones, el corazón acelerado, la ansiedad en aumento. Pero hay algo que he aprendido. La paz de Dios no depende de las circunstancias. Puedes estar en medio de una tormenta y aún así tener paz. ¿Cómo? Confiando en que Dios tiene el control. ¿Recuerdas cuando los discípulos estaban en la barca y llegó la tormenta? Entraron en pánico. Pero Jesús dormía plácidamente en la misma barca, en medio de la misma tormenta. ¿Por qué? Porque sabía quién era y el poder que tenía. Y entonces se levantó y calmó la tormenta con una palabra. Esa misma persona está contigo en tu barca, en medio de tu tormenta. Y Él también puede traer paz a tu situación. Cada día, Dios renueva su misericordia. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: «Por la gran misericordia del Señor, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad». Esto significa que mañana tendrás un nuevo comienzo, un nuevo aliento de vida, una nueva oportunidad de experimentar su fidelidad. Cada mañana es un regalo. No te consumió lo de ayer. Te despertaste hoy. Hay aire en tus pulmones, hay vida en ti, y con esa vida viene la nueva misericordia de Dios. Él no te hace responsable de los errores de ayer. No te recuerda todas las veces que fallaste. Te ofrece un nuevo comienzo. Hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes elegir confiar de nuevo. Hoy puedes dar otro paso aunque sea pequeño. Si el miedo al futuro te atormenta, escucha lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. Dios ya está en tu mañana y no se queda de brazos cruzados. Lo está preparando todo. ¿Te has parado a pensar en esto alguna vez? Mientras estás aquí preocupado por lo que sucederá, Dios ya está delante de ti organizándolo todo. Está abriendo puertas, está preparando personas para ayudarte, está moviendo las situaciones a tu favor. No tienes que temerle al mañana porque Dios ya llegó antes que tú. Nos obsesionamos tanto con controlar el futuro que olvidamos vivir el presente. Pero Jesús nos enseña a centrarnos en el hoy, a afrontar lo que tenemos por delante
a confiar en que mañana Dios nos dará fuerzas para lo que venga. No necesitas fuerzas hoy para los problemas del mañana, solo necesitas la gracia de hoy para hoy. Y esa gracia siempre llega. Si hoy te sientes olvidado o abandonado, mira el Salmo 103 versículos 2 o 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mira todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Él perdonó tus pecados, estás libre de condenación. Él sana tus heridas, incluso las invisibles, las emocionales, las del corazón. Él te redimió, ya no estás atada a tu pasado. Él te corona, no eres cualquiera, eres hija del Rey. Él te llena de cosas buenas. Puede que no lo parezca ahora, pero mira a tu alrededor. Hay bendiciones que ya ni siquiera percibes y Él renueva tus fuerzas. Puede que estés cansada, pero Él te restaurará. A veces nos centramos tanto en lo que no tenemos que olvidamos agradecer lo que sí tenemos. Tienes vida. Puedes leer esto. Tienes un Dios que te ama incondicionalmente. Eso ya es mucho. Tu historia no termina aquí. Lo que Dios comenzó, lo terminará. Y vivirás para presenciar su fidelidad. Aunque no lo veas ahora, el cielo está obrando a tu favor. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 está escrito: Estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja nada inacabado. No empieza algo en ti solo para abandonarlo a medias. Lo que Él ha comenzado, Él lo completará. Puede que tarde más de lo que quisieras, puede que sea diferente de lo que imaginabas, pero sucederá. Necesitas creer que tu historia no termina en dolor, no termina en pérdida, no termina en decepción. Estos son solo capítulos difíciles, pero no el final. Dios está escribiendo algo más grande. Y un día mirarás atrás y verás que todo tuvo un propósito, que incluso las partes más dolorosas fueron usadas por Él para transformarte en quien necesitabas ser. Hoy quiero animarte a no rendirte. Sé que es difícil, sé que estás cansado, sé que parece que nada cambia, pero sigue adelante, sigue orando. Incluso cuando parezca que Dios no te escucha, sigue confiando. Incluso cuando no entiendas, sigue caminando, aunque sea despacio, porque cada paso cuenta. Dios ve cada lágrima, cada oración es escuchada, y a su debido tiempo verás su fidelidad manifestarse en tu vida de una manera que te dejará sin palabras. Recuerda siempre, no estás solo. Dios está contigo. Él te sostiene, Él te ama y nunca te abandonará. Descansa en eso hoy. Respira hondo y cree. Todo estará bien porque Dios tiene el control. En los desiertos de la vida, donde parece no haber rumbo, ni flores, ni sombra, es precisamente allí donde Dios revela con mayor claridad quién es. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, el Señor dice al pueblo de Israel: Y recordaréis todo el camino por el que el Señor vuestro Dios os ha traído estos 40 años en el desierto, para humillaros, para probaros, y para conocer lo que había en vuestro corazón. El desierto no es el fin. Es un lugar de transformación. ¿Cuántas veces hemos mirado a nuestro alrededor sin ver salida? Caminamos con cansancio esperando que algo cambie, que nos alivie, que nos traiga respuestas. Y Dios está ahí, no para destruirnos, sino para enseñarnos a confiar. En el desierto los alimentó con maná. En el desierto hizo brotar agua de la roca. En el desierto la nube los guió de día y el fuego los iluminó de noche. No sacó al pueblo del desierto inmediatamente. Permaneció con ellos en medio de la sequía. Y continúa haciéndolo hoy. Necesitas entender algo muy importante. El desierto que atraviesas ahora no es un castigo. No es señal de que Dios esté distante ni de que hayas hecho algo malo.
A veces Dios nos permite atravesar lugares áridos, precisamente porque allí aprendemos a escuchar su voz con más claridad. Cuando todo a nuestro alrededor está en silencio, cuando no hay distracciones, cuando no tenemos a dónde correr, es cuando finalmente nos detenemos y prestamos atención a lo que Él nos dice. Piensen en el pueblo de Israel. Podrían haber llegado a la tierra prometida en pocos días, pero les tomó 40 años. ¿Por qué? Porque a Dios no solo le interesaba llevarlos a un lugar geográfico, estaba trabajando en sus corazones. Les estaba enseñando lecciones que solo podían aprenderse en el desierto. Les estaba mostrando que Él era suficiente incluso cuando no había nada alrededor. ¿Y saben qué es increíble? Durante todo ese tiempo su ropa no se desgastó, sus zapatos no se rompieron. Deuteronomio capítulo 29, versículo 5 dice: Durante 40 años los guié por el desierto. Sus ropas no se gastaron sobre ustedes, ni sus sandalias se gastaron sobre sus pies. Dios cuidó de cada detalle. No les faltó nada esencial. Esto significa que incluso en tu desierto Dios te cuida. Quizás no tengas todo lo que deseas, pero tienes todo lo que necesitas. Tienes aire en tus pulmones. Tienes un día más. Tienes su presencia incluso cuando no la sientes. Y eso es suficiente para seguir adelante. Tu vida puede parecer seca, pero Dios esconde semillas de promesa bajo la tierra dura, y a su debido tiempo Él hará florecer lo que parecía muerto. Isaías, capítulo 43, versículo 19, dice: He aquí, estoy haciendo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo perciben? Abriré un camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios es experto en abrir caminos donde nadie ve nada. ¿Te has parado a pensar en esto alguna vez? Dios no solo te saca del desierto, abre un camino en él. Hace que broten ríos donde solo debería haber arena. Transforma lugares de escasez en lugares de abundancia. Y a menudo lo hace mientras aún estás ahí en medio de la dificultad. No necesitas esperar a salir del problema para ver la provisión de Dios. Puede llegar mientras aún lo estás atravesando. He visto a muchas mujeres experimentar esto. He visto a mujeres recibir diagnósticos difíciles y en medio del tratamiento experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. He visto a mujeres enfrentar terribles crisis financieras y de repente abrirse camino en lugares que nunca imaginaron. He visto a mujeres solas pensando que nunca volverían a tener esperanza y a Dios restaurando lo que el enemigo les había robado. El desierto no define tu futuro, solo te prepara para lo que Dios ya tiene preparado para ti. Y a menudo es en ese lugar, sin aplausos, sin público, sin respuestas, donde la fe es más profunda, porque es cuando no sientes nada pero decides creer, cuando no ves nada pero sigues esperando. Eso es fe. Y la palabra nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6: Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. La verdadera fe no es cuando todo es fácil y crees. La verdadera fe es cuando todo se derrumba y aún dices, aún así confío. Es cuando el médico da un mal diagnóstico y dices, Dios es más grande. Es cuando la factura está vencida y dices, Él proveerá. Es cuando tienes el corazón roto y dices, Él sanará. Esto no es negar la realidad, no es fingir que todo está bien cuando no lo está. Es mirar la realidad, reconocer el dolor y aún así elegir confiar en que Dios es más grande que todo eso. Es mirar al gigante y decir, tú eres grande, pero mi Dios es más grande. ¿Y sabes por qué esto le agrada a Dios? Porque cuando decides confiar en Él, incluso sin tener todas las respuestas, incluso sin sentirlo, incluso sin ver resultados inmediatos, le estás diciendo, Dios, creo en quien eres, no solo en lo que haces. Le estás diciendo, confío en ti, no solo en tus bendiciones. En el desierto aprendemos a buscar no la mano de Dios, sino su rostro, su presencia, su consuelo, su sustento diario. Aprendemos a depender y confiar incluso sin comprender,
y es en este lugar de vulnerabilidad donde Dios habla con mayor intimidad, susurra al corazón, sana heridas ocultas, nos moldea para la promesa que vendrá después. Hay una gran diferencia entre buscar la mano de Dios y buscar su rostro. Cuando solo buscamos su mano, nos interesa lo que Él puede darnos: bendiciones, sanidad, provisión. Y no hay nada de malo en pedir estas cosas. Dios quiere bendecirnos. Pero cuando buscamos su rostro, nos interesa quién es Él, su presencia, nuestra relación con Él. Y ahí es donde todo cambia. Porque cuando conoces el rostro de Dios, cuando experimentas su presencia, descubres que Él mismo es la bendición. Descubres que tenerlo es tenerlo todo. Descubres que en su presencia hay plenitud de gozo, como dice el Salmo 16, versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra, delicias para siempre. En el desierto, Dios quiere mostrarte que Él no es solo el Dios que resuelve problemas, es el Dios que te sostiene en medio de ellos. No es solo el Dios que divide los mares, es el Dios que camina contigo por el valle árido. No es solo el Dios que sana, es el Dios que te abraza mientras aún estás enfermo y te dice: estoy aquí, no estás solo. Aunque el dolor es grande, no será eterno. El salmista escribió en el Salmo 30, versículo 5, el llanto puede durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Esa mañana se acerca. La cosecha está en camino. La noche oscura no es señal de abandono, sino de que algo nuevo está por nacer. Porque Dios no abandona a sus hijos, prepara el camino. Tienes que aferrarte a esto. El dolor que sientes ahora no durará para siempre. El peso en tu pecho se aliviará. Las lágrimas que derrames hoy se convertirán en un testimonio mañana. Volverás a sonreír. Volverás a tener esperanza. Volverás a creer. Sé que cuando estás en medio del dolor, parece imposible imaginar que algún día estarás bien, pero necesitas creer en ello, porque ya ha sucedido antes en tu vida y volverá a suceder. Ya has pasado por momentos difíciles que creías que no superarías y lo hiciste. Ya enfrentaste noches que parecían interminables y despertaste. Dios fue fiel antes y lo será de nuevo. La noche puede ser larga, puede ser fría, puede ser aterradora, pero llegará la mañana y cuando llegue, mirarás atrás y verás que Dios estuvo ahí toda la noche. Verás que nunca te abandonó, que te sostuvo la mano incluso cuando no la sentías, que lloró contigo, que te cargó cuando no tenías fuerzas para caminar. Permítanme contarles sobre una mujer llamada Mariana, una madre soltera que enfrentaba una depresión silenciosa y un diagnóstico médico devastador. Muchos amigos se distanciaron e incluso su familia dudaba que pudiera superarlo. Pero Mariana comenzó a escuchar la palabra todas las noches e incluso sin fuerzas repetía un versículo en voz alta antes de acostarse. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Al principio no vio ningún cambio, pero Dios estaba obrando. Meses después, Mariana testificó de su sanación, su restauración emocional y el redescubrimiento de su verdadera identidad en Cristo. Dios le devolvió no solo la salud, sino también la alegría de vivir. Comprendió que la experiencia en el desierto era necesaria para revelarle quién era Dios realmente. La historia de Mariana me conmueve porque demuestra que Dios no desperdicia nada. Usó su experiencia en el desierto para transformarla, y hoy ayuda a otras mujeres que están pasando por lo mismo que ella. Su dolor se convirtió en propósito, su sufrimiento en ministerio, sus lágrimas en fuente de consuelo para otras. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Mariana dice que no volvería atrás ni cambiaría nada, porque fue en el desierto donde realmente conoció a Dios. Fue en la soledad donde supo que Él era suficiente. Fue en el dolor donde descubrió una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Fue en el fondo donde miró hacia arriba y vio que Dios estaba allí. Quizás estés pasando por tu propia experiencia en el desierto ahora mismo.
Quizás te identificas con Mariana. Quizás también eres una madre soltera que lucha sola. Quizás también estás enfrentando una enfermedad. Quizás también has visto a personas alejarse cuando más las necesitabas. Necesito decirte, superarás esto. No porque seas lo suficientemente fuerte, sino porque Dios que está contigo es lo suficientemente fuerte. No porque tengas todas las respuestas, sino porque Dios que conoce el final desde el principio te guía. No porque el camino sea fácil, sino porque Dios que es fiel te sostendrá en cada paso del camino. Si hoy te enfrentas a un desierto, no desesperes, no te rindas, no estás solo. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, y fue allí donde venció al enemigo con la palabra: tú también vencerás. El desierto no es el fin, es el lugar donde comienzan los nuevos comienzos de Dios. Piensa en esto. Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, fue llevado al desierto. Pasó 40 días sin comer. Fue tentado por el diablo. Experimentó debilidad física y emocional. ¿Y cómo venció? Con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo venía con una tentación, Jesús respondía: escrito está. Esto te enseña algo poderoso. La palabra de Dios es tu arma en el desierto. Cuando el enemigo venga a decirte que Dios te ha abandonado, responde: está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando venga a decirte que no tendrás éxito, responde: está escrito en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios no es solo información, es poder, es vida, es un arma. Y cuando la proclamas en voz alta, declaras la verdad sobre tu situación. Te recuerdas a ti mismo, al enemigo y al cielo, quien es Dios y lo que ha prometido. Y hablando de la ansiedad que a menudo nos invade en estos momentos de soledad, recordemos las palabras de Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Es liberador saber que podemos ponerlo todo a sus pies. No tenemos que llevar el peso solos. No tenemos que fingir fortaleza cuando tenemos el corazón roto. Podemos ser sinceros. Podemos llorar. Podemos descansar. Porque a Él le importamos. ¿Sabías que la palabra lanzar en el texto original significa literalmente lanzar? No se trata de colocarlo con suavidad. Se trata de lanzarlo con fuerza. Se trata de liberarse del peso de una vez. Dios te dice: lánzamelo. Toda la ansiedad, toda la preocupación, todo el miedo. Puedo con ello. Puedo cargarlo y más que eso, quiero cargarlo por ti. A menudo nos encontramos intentando lidiar con la ansiedad solos. Intentamos controlar nuestros pensamientos. Intentamos respirar profundamente. Intentamos distraernos y nada de eso está mal, pero Dios te ofrece algo mejor. Te ofrece verdadero descanso, no solo un alivio temporal, sino una paz duradera. ¿Y por qué hace esto? Porque se preocupa por ti. Se preocupa. No eres una carga para Él. No eres una molestia. Eres su hija. Y el corazón de un padre siempre se vuelve hacia su hija. Siempre. Y el cuidado de Dios no se limita a lo espiritual. Él cuida de tu mente, tu cuerpo, tus finanzas, tus relaciones, tu futuro. Nada escapa a su mirada vigilante. Él te ve cuando nadie más lo hace. Él escucha incluso lo que no puedes expresar con palabras. ¿Te has parado a pensar en esto alguna vez? Dios conoce cada pensamiento, cada preocupación, cada miedo oculto. Incluso lo que no puedes expresar con palabras, Él lo sabe. El Salmo 139, versículos 1-4 dice: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Percibes mis pensamientos desde lejos. Disciernes mi salir y mi acostarme. Conoces todos mis caminos. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, oh Señor, la sabes por completo. Puede que esto suene aterrador, pero en realidad es reconfortante,
porque significa que no tienes que explicárselo todo a Dios. No tienes que encontrar las palabras adecuadas. No tienes que hacer una oración hermosa. Simplemente puedes venir tal como estás, desordenado, confundido, cansado, y Él lo entiende. Él sabe y te ama de todos modos. Dios ve cuando lloras a escondidas en el baño para que nadie se dé cuenta. Ve cuando sonríes de día pero lloras de noche. Ve cuando finges estar bien, pero por dentro te derrumbas y no te juzga por ello. Te acoge, quiere ayudarte. Dios te dice hoy, ríndete, confía. Estoy haciendo algo que aún no entiendes. Salmo 37, versículos 5 y 7. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Descansa en el Señor y espera en Él con paciencia. Sé que es difícil rendirse cuando no entiendes. Sé que es difícil confiar cuando no ves el camino. Sé que es difícil descansar cuando todo a tu alrededor está en movimiento. Pero Dios te pide que hagas precisamente eso. Que sueltes el control. Que confíes en que Él sabe lo que hace. Cuando le entregas tu camino a Dios dices, no sé cómo resultará, pero confío en que tú lo sabes. Cuando confías en Él dices, no veo la solución, pero creo que tú sí. Cuando descansas en Él dices, no necesito tener todas las respuestas porque tú sí las tienes. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? Dios actúa. Él lo hará. No eres tú quien lo hará, es Él. Te entregas, confías, descansas y Él obra. Abre puertas, mueve montañas, hace que lo imposible suceda. Pero esto requiere que dejes de intentar controlarlo todo, que dejes de intentar resolverlo todo solo, que dejes de cargar con el peso sobre tus hombros. Y sé que es difícil, sobre todo para quienes estamos acostumbrados a ser fuertes, a tener que lidiar con todo, a tener que resolverlo todo por nuestra cuenta. Pero Dios te dice, no necesitas ser fuerte todo el tiempo. Puedes descansar en mí, puedes confiar en mí, porque yo soy fuerte cuando estás débil, soy firme cuando tiemblas, soy la roca cuando te hundes. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. No tienes que fingir que todo está bien. Puedes ser débil porque es en tu debilidad donde se manifiesta el poder de Dios. Es cuando ya no puedes más que Él te demuestra que sí puede. Así que hoy entrégalo todo a Él. Tus preocupaciones, tus miedos, tus dudas, tu dolor. Ponlo todo al pie de la cruz y déjalo ahí. Confía en que Él está obrando incluso cuando no lo veas. Ten la seguridad de que Él te ama y nunca te abandonará. El desierto terminará, amanecerá, volverá a la alegría. Y serás testigo como tantas otras mujeres de que Dios es fiel, que cumple sus promesas, que no te ha decepcionado. Y todo lo que has vivido tendrá sentido cuando veas lo que Él tiene preparado para ti al otro lado. No te rindas, mantente fuerte, sigue creyendo, porque Dios está contigo y te llevará hasta el final. En los días en que el miedo azota con más fuerza, cuando la soledad parece gritar más fuerte que cualquier voz reconfortante, es esencial recordar quién nos sostiene. Puede que estés pasando noches de incertidumbre, con pensamientos acelerados, el corazón acelerado y la mente cargada de preguntas sin respuesta, pero una verdad permanece inalterable. Dios no te abandonará. Está escrito en Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es tan poderosa, tan completa. Dios dice que no solo está contigo, sino que te fortalece, te ayuda y te sostiene. Es decir, incluso cuando sientes que ya no puedes más, Él te sostiene con fuerza. Piensa en el peso de esas palabras. Estoy contigo. No es estaré ni seré. Es estoy presente ahora. En este preciso instante, mientras lees esto, Dios está contigo. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo te sientas, Él está ahí.
y más que eso te fortalece. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que cuando sientes que te faltan fuerzas, Él te da fuerzas. Cuando crees que te vas a desmoronar, Él te levanta. Cuando crees que no puedes aguantar un día más, Él te da el aliento para continuar. Y hay más, Él te ayuda. No tienes que hacerlo todo solo. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que ser perfecto. Dios está a tu lado ayudándote. Y por si fuera poco, te sostiene con la diestra de su justicia. La diestra en la cultura bíblica representa poder y autoridad. Dios te sostiene con su poder. No caerás porque la mano que te sostiene es la mano del Dios Todopoderoso. A menudo, pensamos que la fe es la ausencia de miedo, pero la fe es constante incluso con miedo. Es confiar incluso sin ver. Es descansar incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. Esa confianza no es una emoción pasajera, es un ancla. Es saber que aunque tus manos tiemblen, la mano que te sostiene es firme e inamovible. Al llegar al final de este día, te invito a que no solo escuches estas palabras, sino que las hagas tu morada. Dios no ha terminado de escribir tu historia. Lo que hoy ves como un punto final, Él lo ve como una coma, un espacio para tomar aliento antes de mostrarte su gloria. No permitas que el cansancio de la espera te robe la expectativa del milagro. Recuerda que el mismo Dios que ordenó a la luz brillar en las tinieblas, está ordenando ahora mismo que su paz brille en tu confusión. Antes de cerrar tus ojos, suelta el último hilo de control que intentas retener. Di en silencio: Señor, en tus manos encomiendo mi mañana. Y mientras descansas, permite que el Espíritu Santo ministre a tu espíritu, sanando lo que se rompió hoy y fortaleciéndote para lo que vendrá. Despertarás con nuevas fuerzas, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque tu confianza se ha mudado de tus circunstancias a tu Creador. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Duerme tranquila, hija amada, porque el que te cuida no duerme ni descansa. Mañana será un día de nuevas misericordias. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.